Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos sobre las cruzadas. Este hecho histórico se desarrolló a partir del siglo XI hasta el siglo XIII. A inicios del siglo XI, el sistema feudal estaba en su apogeo. El latifundio y la costumbre feudal de conservar la unidad del feudo, generalizada, se expresaba a través de mantener el derecho de mayorazgo, lo que implica que muchos señores feudales, hidalgos, caballeros, necesitaban las tierras, pues no tenían acceso a ello. A esto hay que agregar que la Iglesia también contribuía a la concentración de gran cantidad de tierras. Definitivamente, por ella y por la participación de los caballeros en estas cruzadas, podemos decir que la causa fundamental fue la búsqueda de tierras en Oriente. Por otro lado, la situación campesina era deprimente, optando por participar mayoritariamente en las cruzadas, y lo hizo por dos razones: para escapar de la opresión que ejercían los feudales, y también, no hay que negar, el papel fundamental de los motivos religiosos que empujaron a esta empresa a recuperar el Santo Sepulcro. Paralelamente a esto, el comercio con Oriente, restringido por las invasiones bárbaras y también por el establecimiento de los reinos bárbaros en territorio del Imperio Romano de Occidente, se fue reactivando poco a poco a través del Mediterráneo. Conforme le quitaban a los árabes el dominio del Mediterráneo, Occidente recupera Cerdeña en el año de 1022, Córcega en el año de 1091 y Sicilia en el año de 1090. Con lo cual puede tener comercio con Egipto y Siria. Esto beneficia la navegación y el comercio italiano, que también tuvo interés en las cruzadas, por los beneficios comerciales que de ellas obtenía. Por otro lado, la Iglesia, al tener gran cantidad de tierras, no escapaba al problema de la falta de tierras de los segundones en Europa, lo que se agudizaba con el empobrecimiento de las tierras europeas e implicaba una producción limitada y por consiguiente el aumento de los pobres en los siervos. Observamos que la Iglesia y las cruzadas tenían mucho que ver. La Iglesia concentraba producción y tierras, las tenía en mayor cantidad, ya que la nobleza reducía sus posesiones por la necesidad de dotar tierras a sus vasallos. En cambio, la Iglesia adquiría más con las donaciones que recibía por el perdón de los pecados de príncipes y caballeros. Por otro lado, justificaba el orden feudal, difundiendo la idea que el orden terrenal había sido instituido por Dios y por lo tanto el hombre no tenía derecho de modificarlo. En el año 910 surgió una orden religiosa muy importante, la Orden de Cluny, que tuvo un papel fundamental en el fortalecimiento y organización de la Iglesia, pues no solo llegó a concentrar tierras a través de los monasterios que controlaba, sino que su jefe, el Papa, fortaleció su poder. Ante la crisis provocada por los segundones, la falta de tierras en Europa Occidental, la baja producción agrícola y las aspiraciones de la Iglesia de controlar esta situación, la llevan a fomentar en el siglo XI las primeras guerras en España, dándole el carácter de cruzada, donde los feudales, normandos y franceses son enviados con el propósito de conseguir las tierras de los infieles musulmanes. Como todo acontecimiento histórico, las cruzadas también pasó por un proceso, de las cuales pasaremos a explicar. La primera cruzada fue en los años 1045 a 1049. Como antecedente de esta primera cruzada está el plan de Gregorio VII de organizar una expedición en el año 1074 con el objetivo de recuperar el Santo Sepulcro y unificar la Iglesia griega y romana. En el año 1095, Urbano II convocó al Concilio de Clermont, con la participación de las clases feudales, tanto la nobleza, el clero y el pueblo,
planteando recuperar el Santo Sepulcro de los turcos selyúcidas y prometiendo a los cruzados el perdón de los pecados y tierras en Jerusalén, que eran las más ricas de todas las tierras. Respondió al llamado la masa pobre, quienes vendieron lo poco que tenían para salvar a los hermanos de Oriente, los feudales, los segundones, o sea, los nobles sin tierra, con la aplicación del mayorazgo, y los grandes feudales, quienes en realidad buscaban tierras. ¿Por qué la Iglesia convocó a las cruzadas? Para obtener influencia en las iglesias de Siria, Jerusalén y de otro, Bizancio ya había roto con la Iglesia romana, así como también desviar la sed de tierra de los segundones en Europa Oriental, donde la mayor propietaria de feudos era la institución eclesiástica. Por otro lado, y para evitar las suspicacias de la nobleza feudal, sugirió que los bienes de estos cruzados sean protegidos por esta misma, o sea, la Iglesia. La primera cruzada tiene dos fases. La primera se llama Cruzada Campesina. Fue iniciada en Francia por los monjes Pedro de Amiens, o llamado el ermitaño, y Gualterio sin haber, predicando en Berry, Picardia y Orleans, logrando así el apoyo del pueblo. Hubo dos razones para enrolarse como cruzados: su necesidad de huir de la explotación feudal y la influencia ideológica que ejercía la Iglesia en las capas pobres, quienes tomaron las cruzadas como un mandato divino. El financiamiento de esta cruzada fue con la venta a bajo precio de todo lo que tenían los campesinos, y lo hacían rápido porque buscaban salir con todo el grupo de cruzados. Otro móvil para el apoyo del pueblo en forma generalizada es por la existencia de deudas con los conventos, que aumentó por las malas cosechas de los 7 años anteriores. Como no tenían lo suficiente para sobrevivir, se dedicaban al pillaje en los lugares por donde circulaban. Lo hacían por la necesidad y el estímulo de los caballeros segundones que los acompañaban, provocando la reacción de los pobladores de estos lugares. Ejemplo de ello fueron los búlgaros, quienes asesinaron una gran cantidad de campesinos cruzados. Llegaron a Constantinopla, donde había que alimentarlos, por lo que hicieron saqueos. Entonces el emperador de Bizancio, Alejo I Comeno, decidió pasarlos al otro lado del Bósforo, donde fueron liquidados cerca de 25.000 cruzados por los turcos selyúcidas, quienes lucharon antes en guerras privadas entre fieles, que combatan ahora contra los infieles y alcancen la victoria de una guerra que ya había de haber comenzado, que quienes hasta hoy fueron bandidos se hagan soldados de los que antes combatieron a los hermanos, luchen contra los bárbaros. Estas son palabras del historiador Tombik, ¿no?, sobre este tema. La segunda fase de la primera cruzada se le llama Cruzada Señorial. Partieron de Lorena comandados por Godofredo de Bouillon, Roberto de Normandía, Eustaquio y Balduino del Bajo Clero, Bohemundo de Tarento, quienes ambicionaban un principado en Bizancio, Raimundo de Tolosa, de Francia, entre otros. Todos ellos provocaban saqueos en su camino, como en la región de Balcanes. Ante los hechos, el emperador de Bizancio, Alejo Comeno, temeroso de sus posiciones, intentó controlarlos, tratando de imponerles vasallaje, con el objetivo de asegurar el control de las tierras de Oriente, en el Imperio Bizantino, lo cual fue aceptado por los feudales. En el año 1097, la nobleza europea ya estaba en Asia Menor, y el primer enfrentamiento con los turcos selyúcidas se dio por el control de Nicea. A lo largo de esta cruzada se vio pugnas entre los feudales por el control de tierras. Balduino llegó a montar Edesa, al que convirtió en su feudo. Antioquía, ex dominio bizancio hasta 1085, cayó en poder de los selyúcidas en el año 1097. Bohemundo de Tarento, luego de sobornar a algunos turcos, logró ingresar a Antioquía, siendo sitiado por los turcos, a quienes venció en 1098. Luego de ello se declaró príncipe de Antioquía.
En el año 1099, los cruzados lograron tomar Jerusalén, donde degollaron a turcos y judíos. Godofredo de Bouillon fue nombrado gobernador e inició desde aquí la conquista de Siria y Palestina, además de tomar ciudades portuarias de Cesarea, San Juan de Acre, Trípoli, Sidón, Beirut y Tiro. Igualmente de las conquistas se formaron estados cristianos como el condado de Edesa y Trípoli, el Principado de Antioquía y el Reino de Jerusalén. Para defender a los peregrinos se crearon las órdenes religiosas militares como los caballeros templarios, los caballeros hospitalarios, entre otros. Las constantes guerras de los príncipes feudales de Antioquía entre los bizantinos, así como las de varios señores feudales entre sí, contribuyeron a debilitar a los nuevos estados formados, favoreciendo el contraataque del Islam en el año 1144, reconquista esa por el emir Imadeddin Cengiz de Mosul. Bueno, conmigo será hasta el próximo. Muchas gracias.